Y bueno, en la reunión de la Comisión de Postulación para elegir al nuevo fiscal general del Ministerio Público, hoy se definió el perfil de los candidatos. José Martínez le ha dado cobertura a esta actividad y nos tiene preparado el reporte con todos los detalles. Así es, Andy, licenciado Talamonti, muy buenas noches. Amigo televidente de A la Medida, nos encontramos en la Corte Suprema de Justicia, en donde a esta hora de la noche continúa la segunda reunión de la Comisión de Postulación para elegir la nómina de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público. Para este día se tenían dos puntos principales en la agenda. Uno de ellos, elaborar el perfil del candidato, y el segundo, el tema de la tabla de gradación. Vamos a hablar del primer tema que ocupó la mayor parte del tiempo, en el tema de la elaboración del perfil de los candidatos. Se requirieron una serie de aspectos, los requisitos obligatorios, los requisitos profesionales, académicos y éticos. En este hay uno que mencionar que ha llamado la atención porque se está incorporando a los requisitos que normalmente se piden a los aspirantes. Uno que causó discusión y la objeción de uno de los comisionados, y es el inciso D de los requisitos éticos. Este dice, amigo televidente, que no haya representado o asesorado en forma habitual a personas vinculadas con el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, fraude, evasión impositiva, delitos financieros o contra la administración pública, en también temas de adopciones irregulares, violaciones a los derechos humanos, corrupción o abuso de poder. Se excluye, dice, a los abogados que ejercen su función en el Instituto de la Defensa Pública Penal. De los 14 comisionados presentes el día de hoy, solo el representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el licenciado Chacón, fue el que puso cierta objeción a este tema. Los demás estuvieron de acuerdo y por mayoría se aprobó este requisito. A esta hora de la noche ya se ha aprobado ese perfil del candidato, y en este momento están discutiendo la ponderación que se le dará a la tabla de gradación. Esto podría llevar algunos minutos más, y con esto concluir la segunda reunión de esta que es la Comisión de Postulación para elección de fiscal general. Sandy, licenciado Talamonti, mi reporte desde la unidad móvil de TN23 en la Corte Suprema de Justicia, con imágenes de Berner Álvarez. Reporta José Martínez. Regreso al estudio central. Buenas noches. Buenas noches, José Martínez. Muchísimas gracias por darnos toda esta información. Es importante poder darle seguimiento y, por supuesto, analizar este tema tan importante, esta elección, Julio, donde ya se establecen estos perfiles. Llama mucho la atención y ha generado varios comentarios el tema de las prohibiciones, ¿no? En cuanto a que haya sido asesor o que haya dado seguimiento como abogado a temas específicos y a ciertos delitos también. Sí, vamos a ver, aquí hay dos cosas, ¿no? Es decir, se define un perfil, se define una tabla de ponderación, pero a ver, los requisitos ya están establecidos, ¿no? Están establecidos en la misma Constitución y en la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, yo creo que ahí el perfil tiene que ser ese. Ahora, si ya la persona en el ejercicio profesional como abogado le tocó defender a A, le tocó defender a B, yo creo que también ahí hay un poquito de discriminación en ese sentido. Por querer ser tan puritanos se puede caer también en ciertos errores, porque entonces casi que estás excluyendo a muchos de los buenos abogados penalistas de este país. Sin embargo, esto lo han hecho en aras, aparentemente, de un tema que también resulta polémico. Polémico no porque no haya que serlo, al contrario, hay que ser muy ético, hablo de la ética. Polémico porque es bien difícil ponderar, calificar por otros hombres que al igual cometen errores y hacen cosas, cualquiera que sea, la ética de otra persona o de otro profesional. Exactamente, y también sabemos que uno de los fines a lo mejor de la Comisión de Postulación es el hecho de evitar que existan vinculaciones, ¿no?, con estos temas, con ciertas estructuras, con ciertos grupos, por temas relacionados entonces con cuestiones de corrupción, por ejemplo, y los delitos que ha mencionado también. Entonces, podría ser ese el objetivo, pero también esto ha generado distintos comentarios. Tú ya lo mencionabas, podría ser un acto de discriminación, correcto o no, y qué tan viable tú crees que se vaya a aceptar incluso por la sociedad civil, por los distintos sectores que están vigilantes de este proceso. Es que aquí está la cuestión, la sociedad civil, entre comillas, organizada de Guatemala,
que se representan ellos mismos, no nos representan realmente a nosotros como sociedad civil. Y hagamos una cuestión, también seamos claros, ellos representan sus intereses, porque quieren sus funcionarios, quieren sus posibles fiscales para que estén allí, y le van a encontrar pero y tacha a cualquier otro que no sea parte de esos grupos de interés llamados ONGs, que en teoría representan la sociedad civil aquí en Guatemala. Entonces, eso también es bastante discutible. Como también hay que dejar bien claro que sus intereses podrán tener ya en lo personal, porque al final de cuentas son humanos cada uno de los miembros de esta comisión. Entonces, ¿qué es lo que debería de pasar? Número 1, cumplir con la ley, con la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público. Número 2, si llena los requisitos, calificarlo, entrevistarlo, y que en la parte de las objeciones, si es que la ponderación es buena, pues que se objete y que el otro se defienda, pero que todos tengan la misma posibilidad de participación. ¿Sabes por qué? Porque aquí es donde se desalienta a la participación de los buenos abogados. Vamos con información, con unos datos, Julio, ¿te parece? Claro que sí, ahí en pantalla la tenemos, y es que precisamente el fiscal general de la República debe contar en principio con las mismas calidades que se le requieren a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sandy, es decir, ser un abogado graduado hace más de 15 años, con más de 40 años de edad, ¿no? Durará en su cargo 4 años y tendrá en el ejercicio de sus funciones las mismas preeminencias e inmunidades, Sandy, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República, quien lo elige de una lista de 6 profesionales, también podrá eventualmente, según dice la Constitución, removerlo por causa justificada que esté debidamente establecida. Para elegir candidatos a ese listado de 6 se requiere al menos el voto afirmativo, Sandy, de las 2/3 partes de los miembros de la comisión, según todo esto que he dicho, que está establecido en el artículo 251 de la Constitución. 251, vaya y revíselo. Ahora, la comisión tampoco es que tiene que ir a inventar el agua azucarada y ser más papistas que el Papa. Ahí están los requisitos. Ahora, que ponderen y califiquen otras cosas importantes. Por ejemplo, que se le dé valor a la carrera judicial o a la carrera fiscal, en este caso, o a la carrera de defensor público, que son 3 cosas bien importantes, ¿no?, en el ejercicio del derecho. Al tema académico, sí, por supuesto que sí, que haya dado clases y que de alguna manera conozca, pero entre la teoría y la práctica hay una diferencia, eso también hay que recordarlo. Y obviamente también el hecho de que, aquí viene la parte difícil, pueda ser una persona que no tenga tacha. Pero ¿a qué nos referimos con esa tacha? Que no tenga una denuncia, que no haya sido denunciado ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, o que porque otras personas dicen, mire, es que él defiende a narcotraficantes o defiende a políticos. Bueno, y si es su trabajo como defensor técnico el hacerlo, no sé, no lo entiendo a veces. Es que esto yo creo que va a marcar un poco de controversia, Julio, y vamos a ir aclarando unos puntos, porque también, como sabes, a veces en este tema se piensa o se hace creer de que tal vez ya hay una orientación hacia ciertas personas y cuestiones así, porque incluso así entonces por parte de algunas personas cuando se da a conocer esta situación, bueno, ¿por qué a los abogados privados se les prohíbe, pero a los defensores públicos no? Vamos a aclarar este punto. Como abogado privado, tú puedes decidir si defiendes ¿sí o no a una persona que esté vinculado con estos delitos que ellos han marcado dentro de las prohibiciones o restricciones, correcto, llamémoslo así. Como defensor público penal, tú no tienes opción de decir lo defiendo o no. Es tu trabajo, lo tienes que hacer de una forma gratuita y tienes que pues defender a la persona que corresponde y que solicite el servicio en el Instituto de la Defensa Pública Penal. Esa es la diferencia, por qué se hace la excepción también en estos casos. Y en ambos casos pueden ser, tanto en lo privado como en lo público, buenos abogados que simple y sencillamente están cumpliendo con el ejercicio profesional de esa profesión que escogieron, que es la de abogados y notarios, porque alguien les está requiriendo que lo hagan como clientes. Bueno, vamos entonces con otros datos también para ir viendo un poquito más de profundidad este tema. El Ministerio Público, Sandy, desde su creación fue concebido como una institución auxiliar dentro del sistema de justicia. El fin principal es poder velar por el cumplimiento de las leyes del país. El jefe de dicha institución ejerce el cargo de fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. La organización del Ministerio Público y su adecuado funcionamiento deben ser regidos por su ley orgánica y por su reglamento. En el próximo mes de mayo de este año, Sandy, vamos a conocer al profesional del derecho que tendrá, ahí sí que la
responsabilidad de orientar las acciones de la institución fiscal durante los siguientes 4 años. Y lo que esperamos es que sea la mejor persona, la mejor calificada, con mayor experiencia, con mayor probidad, con mayor ética y que dé los resultados posibles. Parece algo imposible en Guatemala, pero sí hay personas así. Sí, totalmente, Julio, y es la oportunidad entonces que se le debe dar también para que puedan de esta forma pues mostrarse, poder mostrar esas habilidades que pueden tener y de esta manera pues darles la oportunidad de poder dirigir una institución que es tan importante en el país, Julio, y el cual también ha logrado avances, la cobertura es uno de ellos y esos avances tienen que mantenerse así, continuarse, no marcar un retroceso también, porque eso va a implicar un retroceso en el tema de investigación y en el tema de justicia en nuestro país. Por eso es tan importante esta elección y bueno, ya se definió el perfil, veremos qué pasa en los próximos días, si hay algún tipo de movimiento, hay algún tipo de acción en contra de esta restricción específicamente que ya ha marcado controversia y pues seguramente pues los abogados tendrán también que decir algo, porque el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala fue el único que se pronunció en contra. Con justa razón. ¿Sabes por qué? Porque ahí van a venir los amparos. Bueno, es todo, ¿verdad, Sandy? Así es. Vamos a continuar ahora con otras noticias. Siempre vamos a hablar un poco del ámbito judicial en nuestro país, y es que un hombre implicado en el caso penal conocido como La Línea se presentó voluntariamente el día de hoy ante los tribunales de justicia, esto para poder resolver su situación legal. Vaya sorpresa, vea la información. En el juzgado B de mayor riesgo a cargo de Miguel Ángel Gálvez se presentó voluntariamente César Augusto Rodríguez Salazar para tener su primera declaración en el proceso por defraudación aduanera La Línea. Según la investigación del Ministerio Público, en el 2014 se detectó la existencia de una red criminal que operó en 3 aduanas del país y se dedicó al cobro ilegal de diferentes cantidades de dinero para agilizar el ingreso de los contenedores sin cumplir con los procedimientos que establece la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Dicha agrupación criminal obtuvo una ganancia ilegal de 28 millones de quetzales, agregó la pesquisa. Número 33, constancia de datos de licencia de Juan Carlos Monzón Rojas, Salvador Estuardo González Álvarez, Osama Esata Cizaranqui, Francisco Javier Ortiz Arriaga, Julio César Aldana Sosa, Miguel Ángel Lemus Aldana, Jorge Alfredo Guillén Sabastume, Roberto Antonio Ramírez de Paz, Maynor Humberto Pineda, César Augusto Rodríguez, Benjamín Estuardo Jauregui. En el caso La Línea, el pasado 17 de enero inició el juicio en contra de 30 acusados, quienes fueron capturados en abril del 2015. Entre los sospechosos figura el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Ante las juezas del Tribunal B de mayor riesgo, los exfuncionarios aseguraron que no hay pruebas en su contra que demuestren que dirigieron una red criminal que hizo cobros ilegales. Y cuando regresemos vamos a analizar la ley de coyotaje, pero en el extranjero. Así es, por favor no cambie, recuerde que nosotros somos a la medida. Hubo comunicaciones con la Cancillería de México que nos pidieron la ley para ellos tratar también de endurecer sus penas. Del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el embajador pidió la ley para mandarla al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y hemos recibido un gran número de mensajes de senadores y congresistas de los Estados Unidos de ambos partidos satisfechos con la ley que endurece el coyotaje, pero que también reconocen que ellos están muy por detrás de la ley que nosotros tenemos y que lo que nosotros les hemos pedido, que se lo pedía la vicepresidenta Kamala Harris ya en 3 oportunidades, es que se amplíen los tratados de extradición entre los 2 países para que el coyotaje quede reconocido en los 2 países, ya sea porque nosotros pidamos la extradición de algún coyote agarrado en los Estados Unidos o porque ellos agarren alguno o porque nosotros tengamos alguno que a ellos les interese. Bueno, esto es una situación que es bastante lógica y bastante coherente. Lo hemos analizado en varias ocasiones, Sandy, televidentes. A ver, número 1,
hay que combatir el tema de la trata de personas, en este caso el tráfico de migrantes, ilegal, por supuesto, con los coyotes, a través de endurecer las penas. Guatemala lo hizo en un endurecimiento relativo de 10 a 30 años en ese rango de privación de libertad. Puede haber sido un poquito más, ¿no? Hasta los 50 años. Pero está bien, se endureció, qué bueno. Pero ¿qué pasa con Honduras? ¿Qué pasa con El Salvador? ¿Qué pasa con México, por ejemplo? ¿Y qué pasa en otra cosa que también aquí hemos nosotros mencionado? Y por eso decimos que la diplomacia, ¿no? Y así está establecido, es nuestra primera línea de defensa. Y por ello, diplomáticamente debería de conseguirse algo conjunto, o no sé si solitario Guatemala, aunque lo conjunto sería lo mejor, con todos estos países que mencioné, para que Estados Unidos tome cartas en el asunto, porque ellos son los principales interesados en este tema, para que el delito de coyotaje, llamémosle de esta manera a esa especie de trata de personas, se vuelva un delito federal castigado y susceptible inclusive de extradición. Exactamente, y es que ese es el punto también, Julio, porque mira, este punto y este tema también genera comentarios en cuanto a que algunos dicen, bueno, ¿para qué se fortalece una ley si de todos modos se va a hacer el tema de extradición? Sería de evaluar qué casos se podrían dar en una situación de extradición, porque también recordemos que nuestro sistema es un poco más lento, si lo queremos ver así. Muchísimo más, sí. Versus el sistema que se tiene en los Estados Unidos, ¿no? Donde allá pues de una vez se puede iniciar con un proceso más rápido y poder sancionar y castigar a las personas que se dediquen al coyotaje, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. Obviamente Guatemala también tiene que pues procesar a estas personas, porque recordemos que para realizar el tema de la extradición hay ciertos requisitos. Sí, es correcto, hay ciertos requisitos dependiendo del tipo de extradición, pero en este caso, dentro de esos requisitos sí no se trataría de delitos vinculados, digamos, a temas políticos, sino que de delitos simples, puros y llanos, porque recordemos lo que también hemos dicho en tantas ocasiones, es decir, subimos más o menos en 5 o 6 años de 27 millones de personas que se estimaban en todo el mundo, que están siendo tratadas por estas redes de delincuentes, a más o menos 40 millones de personas que hay al día de hoy. Y de esos 40 millones de personas, muchos pertenecen a este continente americano y particularmente muchos de ellos centroamericanos, y no digamos en el caso de los guatemaltecos. Entonces, aquí hay una cuestión. O les dejamos libres el paso y decimos no hacemos nada, o que esto se vuelva hasta legal, que eso sería ilógico pues lo que estoy diciendo, o simple y sencillamente se les persigue con la mayor dureza posible. Bueno, si lo hace Guatemala, un poquito, que lo hagan los demás también. Por supuesto que sí. ¿Vamos con datos, Julio? Sí, claro que sí, Sandy. Vamos a ir entonces a los datos. En innumerables ocasiones ha presentado a usted el fenómeno criminal conocido como la trata de personas, como un delito del más alto impacto social en Guatemala. Sandy, recordarás que ayer aquí lo hablábamos, el Congreso de la República endureció un poco más las penas para las personas dedicadas al coyotaje, como le decimos aquí en Guatemala, y estos podrán ser sancionados hasta con 30 años de privación de libertad. Sin embargo, estas acciones necesitan ser apuntaladas por otro tipo de factores, tanto al interno de Guatemala como al externo, los cuales deben trabajarse en paralelo para que la situación funcione. Por ejemplo, en el ámbito externo, ¿qué es lo que se puede hacer? Se debe hacer los esfuerzos pertinentes para que Estados Unidos declare como delito federal susceptible de extradición el fenómeno del coyotaje. Pero si va solo a Guatemala no le van a hacer caso. Si va a Guatemala y México tal vez nos escuchen, pero si va a Guatemala, México, Honduras, El Salvador y algún otro país, seguramente esto ya se va a volver una situación un poquito más seria a nivel internacional y a nivel diplomático. Por supuesto que sí, y Julio, es importante que se le preste atención a este tema. Yo creo que si, por ejemplo, se logra realizar este acuerdo o esta negociación a nivel legislativo en los acuerdos con Estados Unidos para los temas de extradiciones también, lo que ganamos es que Estados Unidos se involucre más, pueda ayudar más en la investigación, tener más resultados, poder perseguir más también a los coyotes y tener entonces ese apoyo de parte de ellos, que Guatemala haga su parte también, pero tendría ese respaldo, ¿no? Entonces creo que en eso ganamos al extraditarlos. Es que esto es tan lógico, fíjate, Sandy, como el hecho, por ejemplo, de que los grandes capos del narcotráfico
porque eso sí es un delito federal allá, son requeridos en extradición por Estados Unidos y allá sí no hay prebendas, allá sí no hay privilegios, ahí hay una investigación, enfrentan a la justicia y enfrentan condenas que realmente son duras. A pesar de eso, tampoco es que haya desaparecido el fenómeno criminal del narcotráfico por una situación que es igual al de la trata. Es tanto el dinero que producen que aquí es donde uno dice, bueno, es que esto es parte de la solución, pero la otra parte de la solución está en cada uno de nuestros países y significa minimizar, contrarrestar, atacar y resolver los problemas estructurales que causan que la gente migre. Exactamente. ¿Vamos con más información? Claro, Sandy, con mucho gusto ahí nuestra producción lo va a tener en pantalla para usted, porque a su vez es importante que se dé de forma transnacional. Países como México, Guatemala, El Salvador y Honduras también deben de coordinar acciones en contra de estas estructuras criminales. Quizá una de las posibles alternativas es la que en estos países se puedan endurecer también las acciones penales contra estos delincuentes. Y por supuesto, Sandy, sin embargo, países como Guatemala y los ya mencionados deben trabajar, y esto es perentorio, la parte social, combatir las principales causas que originan la migración. Y aunado a esto, además, la Cancillería guatemalteca y otras instituciones de Estado deben velar por la integridad física, por el respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes, que no son delincuentes, son simplemente personas que migran de manera ilegal para tratar de encontrar un mejor futuro. Así es, Julio. Vemos entonces, y me parece interesante y destaco también el hecho que se le esté dando esta prioridad también a la investigación de los coyotes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas estructuras en el país, porque era un tema que se había dejado en el descuido también, porque hay distintas promociones que incluso ellos incentivan el hecho de la migración. No quiere decir que sean los responsables de los altos números de migraciones, porque también las condiciones sociales de nuestro país se aprovechan de hacen eso. exactamente que se busquen a estas personas, que les paguen cantidades grandes para poder pues iniciar un recorrido que es ilegal, que es peligroso y que al final genera únicamente un tema de dinero ilícito para estas personas, porque ellos sí tienen asegurado sus ingresos, pero el migrante no tiene asegurado que vaya a llegar a su destino y bajo qué condiciones. Es correcto, Sandy. Es importante darle seguimiento en materia de investigación, y con esta modificación que hizo también el Congreso con la ley, creo que también va a ser importante ya empezar a ver resultados con las investigaciones. Las personas no son mercancías y no se puede vivir de la desgracia, de la pobreza y de la falta de oportunidad. Y por eso, señoras y señores, ustedes coyotes que nos están viendo, una vez más aquí de frente les digo, son delincuentes y deben de pagarlo de la manera más fuerte. Bueno, damos por concluido entonces este tema de análisis. Así es, finalizamos la parte de análisis de a la medida, pero cuando regresemos conozcamos noticias internacionales y nacionales de relevancia. Claro que sí, ya sabe que no tiene que cambiar porque somos a la medida. Y en las noticias internacionales, una redada de las fuerzas especiales de Estados Unidos en Siria mató al líder del grupo terrorista del Estado Islámico. Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, el líder del Estado Islámico y uno de los hombres más buscados del mundo, murió durante una redada nocturna de las fuerzas especiales estadounidenses en el noreste de Siria. El ataque ocurrió antes del amanecer en una casa en la aldea de Adme, justo al sur de la frontera con Turquía. Provocó hasta 13 víctimas, entre ellas mujeres y niños. También resultó en la destrucción de un helicóptero estadounidense que se había utilizado para transportar tropas de las fuerzas especiales desde Irak. El presidente estadounidense Joe Biden dio un discurso desde la Casa Blanca donde afirmó: gracias a la valentía de nuestras tropas, este terrible líder terrorista ha dejado de existir. Nuestras fuerzas llevaron a cabo la operación con su característica preparación y precisión. Según el gobierno de Estados Unidos, al-Quraishi murió al detonar él mismo una bomba que también mató a miembros de su familia. Según fuentes oficiales, las fuerzas estadounidenses recogieron muestras de ADN que confirmaron la muerte de al-Quraishi. La operación fue un éxito militar para Estados Unidos, luego de problemas en otros frentes, como la caótica salida de Afganistán. ISIS intenta resurgir y ha realizado una serie de ataques en la región, entre ellos un asalto de 10 días a fines del mes pasado para tomar una prisión. Idlib, la región donde se ubicaba el líder de ISIS, está controlada en su mayoría por combatientes respaldados por Turquía, pero también es un lugar de refugio para Al-Qaeda. Otros insurgentes, incluyendo los rivales de Al-Qaeda, el Estado Islámico, también se han refugiado en la región.
Y hay bastante tensión en el mundo, ¿no? Y a eso se refiere esta siguiente nota que vamos a presentarle. ¿Por qué? Porque Estados Unidos acusa a Rusia de querer difundir en los próximos días un video falso como pretexto para una invasión a Ucrania. Mientras tanto, en el plano internacional, países como Francia, Alemania y Turquía buscan poder conversar todavía con Vladimir Putin. Vea la información. Los funcionarios estadounidenses afirman que tienen evidencia de un plan ruso para hacer un video falso muy gráfico de un ataque ucraniano para usar como pretexto para una invasión. Según Estados Unidos, el presunto complot implicaría el uso de cadáveres, imágenes de edificios destruidos, equipo militar ucraniano falso, drones y actores. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que el video pretendía mostrar un ataque ucraniano en territorio ruso. Afirmó que Estados Unidos creía que el plan tenía el respaldo del Kremlin. El video falso buscaría justificar una intervención militar de Rusia. Al revelar el plan, Estados Unidos afirma que espera detener o retrasar los planes rusos. Varios líderes buscan una mediación directa con Vladimir Putin, el presidente ruso. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se encuentra en Kiev, Ucrania, y se ofreció para acoger las conversaciones entre Ucrania y Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron prepara una cuarta llamada telefónica en una semana con Putin. Y el canciller alemán Olaf Scholz dijo que estaba planeando un viaje a Moscú. La tensión entre Rusia y Occidente sigue creciendo. Rusia acusó a Estados Unidos de aumentar las tensiones al enviar a 3.000 soldados a Europa del Este. Moscú se niega a retirar sus más de 100.000 soldados de las fronteras con Ucrania y afirma que la OTAN aún no ha abordado sus demandas de seguridad. Y las acciones de Meta, que es la empresa matriz de Facebook, se desplomaron, causando la peor caída de Wall Street en un año. Meses atrás, Meta, la empresa antes conocida como Facebook, anunció su proyecto futurista del metaverso, ligado a fuertes inversiones. Pero mientras el metaverso logra causar un impacto real, Meta depende de la publicidad en sus aplicaciones para casi la totalidad de sus ingresos. El miércoles por la noche, Meta reportó costos más altos y pronosticó menos ingresos, algo que no le gustó a los inversionistas, que hicieron que el valor de la compañía perdiera casi $200.000 millones en una caída del 26%. Meta enfrenta varios problemas. El metaverso es la apuesta de la compañía, pero construirlo no es barato. La empresa ha gastado $10.000 millones en construir hardware de realidad virtual y aumentada. Además, la planilla de Meta ha crecido de gran manera. Eso no es todo. El director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, dijo que tenía problemas para competir con TikTok, la aplicación de videos cortos que ha dominado al mundo. Facebook perdió usuarios a nivel mundial por primera vez. Y por si fuera poco, los recientes cambios de privacidad de Apple dificultan que empresas como Meta rastreen a las personas a través del Internet con fines publicitarios, lo que afecta a los ingresos de la empresa. Otras compañías de redes sociales también cayeron. Twitter cayó un 5.5%, Snapchat un 23%. Incluso las acciones de Apple, Microsoft y Google bajaron el jueves. Meta adoptó su nuevo nombre el año pasado para enfatizar el enfoque de Zuckerberg en el metaverso. Pero claramente, el metaverso aún no es rentable. Y ahora pasamos al plano nacional con noticias que tienen que ver con el tema económico, y es que el tipo de cambio y la postura que tiene el quetzal frente al dólar es todavía estable, y es que así lo han detallado precisamente las autoridades del Banco de Guatemala. Vea la información aquí en A la Medida. Momento de registrarse variaciones se activa la regla de participación, por lo que la fijación responde a la oferta y demanda. El tipo de cambio del día es de 7 quetzales con 69 centavos por un dólar. El tipo de cambio, una variable que también ha manifestado mucha estabilidad. La participación del Banco de Guatemala en el mercado ha sido importante. En esta serie vemos en color azul son las compras de dólares que se han realizado por activación de la regla. Y en color naranja tenemos el mecanismo de acumulación de reservas monetarias internacionales. Y aquí pues Junta Monetaria ha considerado conveniente, tanto en 2020, en 2021 y en 2022, aprobar este mecanismo de acumulación de reservas para ir fortaleciendo aún más nuestro sector externo para eventuales choques en el futuro. En
este momento hemos comprado 70 millones de dólares por el mecanismo de activación de la regla, hemos comprado 150 por el mecanismo de acumulación, ya que hemos seguido observando un exceso de divisas en el mercado cambiario, derivado principalmente del flujo de remesas y de exportaciones. El alza de dólares en el mercado a raíz del ingreso de remesas provocó que se activara la regla de participación. Lo esperamos mañana para cerrar la semana con información y análisis. Que descanse. Gracias. Chao.